¿Cómo están amigos? Muy pero muy buenos días. Jornada de día martes 10 de marzo del 2026. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está ahora en vivo, cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos en esta mañana de día martes y le damos el pase a esta hora. Muy buenos días, don Percival Madero, adelante. Estamos a martes 10 de marzo del 2026 y quedan pocas horas para que jure el nuevo presidente de la República, José Antonio Kast. El subsecretario del presidente Kast, Máximo Pavés, militante de la UDI, ya tomó posesión del cargo como nuevo subsecretario del Interior, que es el que se encarga de hacer todo el protocolo de la llegada de las nuevas autoridades, particularmente de los ministros y subsecretarios, que tienen que jurar y que aceptan el cargo que ya donde el presidente José Antonio Kast los ha nombrado. Esto dice el subsecretario Máximo Pavés, señala que ha comenzado el gobierno de emergencia, que son las primeras declaraciones que emitió. Pero también, distinguidos auditores y televidentes, yo quisiera imaginar que estos procesos de cambio político traen otra fuerza, traen otra disposición, traen otra mirada. Pero la política no es de certezas, es de posibilidades. Y sin duda este gobierno de emergencia que se inicia mañana, obviamente trae distintos retumbos, distintas vociferaciones, distintos ángulos, que hacen propia la forma en cómo esto se va a establecer, cómo va a llegar el nuevo gobierno y cuáles de sus promesas eventualmente puede cumplirlas. Porque en política las promesas se hacen en función de los hechos y de las realidades que existen al momento de hacer esas promesas. Por ejemplo, si mañana hubiera otro COVID o un terremoto o algunas circunstancias que no esperamos, obviamente eso anunciado queda en cuestión porque uno está obligado a hacer o hacer lo que promete en tanto se mantengan las condiciones cuando se ofrecieron o cuando se prometieron esas situaciones. Dicho de otra forma, las promesas se cumplen cuando los cambios de la política no son tan, fulminantes. Porque la política, como es el arte de lo posible, no se puede garantizar que una promesa sea cumplida en tanto los factores que impulsaron esa promesa cambiaron. No sé si eso lo logro explicar de una manera entendible, pero si usted o yo prometemos algo dentro de cierto aspecto, no sé, social, presté plata o me prestaron plata y me prometieron que me irían a devolver en tal fecha.
y en el momento de devolvérmela, mientras está cumpliendo el plazo, existe una catástrofe. Las promesas ahí cambian. Y eso es lo que uno siempre tiene que tener claro en política. Hoy día tenemos una situación que nos aflige, que nos atormenta, que nos llena de situaciones que hoy día podemos estar pensando de una manera, yo diría, perversa, o con un ánimo y con una voluntad y con una esperanza gigantesca. Y acá, distinguidos auditores y televidentes, cuando se inician los nuevos gobiernos, cuando se inicia, digamos, el ejercicio de la voluntad popular que llevó a la presidencia de la República a José Antonio Kast, que él eligiera a sus ministros y que tiene un parlamento que no le pertenece porque no tiene mayorías, eso depende de cómo viene la situación contractual dentro de la República. Digo esto porque, obviamente, ante la mirada de un gobierno de emergencia, como así lo ha denominado el futuro presidente Kast, tiene una cantidad de bemoles que atraviesa no solamente lo que es el crimen organizado, la delincuencia generalizada, la falta de recursos, la falta de crecimiento, el empobrecimiento y sobre todo esta situación tan burda que se observa de que hoy tenemos instituciones políticas desprestigiadas, sistemas políticos que no funcionan, que los medios de comunicación hacen vista gorda de lo que efectivamente pasa. Y no somos ecuánimes los medios de comunicación en cuanto de repente seguimos el amén de las autoridades que necesitan que permanentemente se le esté haciendo ver circunstancias que, aunque sean dolorosas o perversas, son las circunstancias que hay que asumir. Yo creo que en estos distinguidos auditores y televidentes, en estos tantos años, 10 ya, en que Razones de Estado se ha sostenido con un público como el de ustedes, que está atento a lo que decimos todos los días y que se interesan por saber cuáles son los mecanismos del poder y qué se está tejiendo, o cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo, tal vez puedan establecer conmigo algún criterio similar. Y es que, en definitiva, aquí la llegada de otro gobierno que alimenta muchas esperanzas tiene que ver también con realidades. Y las esperanzas, como señalábamos recién, se afirman en cuestiones que obviamente tienen que tener una estructura sólida, de que no se puede ofrecer lo que no se puede dar. Y lo que no se puede dar tiene que ver con los marcos generales de, fundamentalmente, el crecimiento de nuestro país. Un tema que muchos peyorizan, que muchos que no saben de la economía ni la entienden, ni quieren saberla porque no es fácil, se van sumando a esta especie de esperar de lo que viene y ver cuánto cambia esto, cuánto se puede hacer de lo que se prometió. Y yo creo que acá hay que entender una situación límite en que este gobierno, a mi juicio bien llamado de emergencia,
tiene que ver con un tema que no fuimos capaces de resolver, que nuestro sistema político no fue capaz de solucionar, y que hoy día, volcado la ciudadanía, los electores, el pueblo a las calles a votar, determinó una oportunidad y un parecer de que lo que viene ahora, que goza de un alto prestigio electoral por la apabullante derrota que sufrió la izquierda a mano de la derecha en la última elección presidencial, tiene que ser asumida, distinguidos auditores y televidentes, de una manera en cómo esto se arregla, porque para arreglar esto, en mi modesto entender, se requieren recursos. Y los recursos, le perdimos el respeto a los recursos. Los que hoy día se van del gobierno, o los que están a punto de irse, no tuvieron miramientos, ni, yo diría, ni responsabilidad para poder entender cuáles son los mecanismos del crecimiento o cómo se debe hacer para que seamos menos pobres, a menos que tengamos una visión absolutamente distinta, donde los pobres no ayudan a las causas, hoy día, ayer podría haber sido, hasta algunas décadas, no ayudan a las causas marxistas. Mientras menos pobres hay, menos se vota por marxistas, por la izquierda en general. Eso es un hecho de la causa, y mire a donde quiera mirar y observe. Aquí, distinguidos auditores, estamos frente a una situación interna de Chile delicadísima, pero también azotada externamente por circunstancias que no hemos sido capaces de resolverlas. Y nos va a costar mucho sudor arreglarlas. Porque no hay nada más fome y también más poco atractivo que digan que va a haber menos recursos en todas las áreas. De hecho, ya el próximo ministro de Hacienda ha hecho recortar un 3% los gastos en todos los ministerios. Incluso algunos se preguntan si nuestras paradas militares en ese aspecto van a poder ser tan solemnes como han sido hasta ahora con tanto contingente, por decir alguna cosa. Los diputados y senadores tendrán que viajar más kilómetros en clase turista en aviones. Tendrán que gastar la benzina en los vehículos cuando sea absolutamente necesario. Las personas que están trabajando hoy día o que dicen que trabajan y van a cobrar sus sueldos van a tener que demostrar qué hacen. Si no, tienen que irse a sus casas. Porque esa manera de robar, colocar a personas para que hagan una función para la cual no están preparadas, es una especie de robo extremadamente delicado, particularmente para los que más necesitan. El Estado, que es visto como una, digamos, como un bolsón o como una bolsa sin fondo que se puede gastar, hipergastar y no importa, tiene que tener una reconvención y una manera de ajustarse a las realidades. Y hoy día muchas de nuestras reparticiones de nuestro Estado viven una realidad que no nos merecemos, en el sentido que los recursos se gastan mal, se gastan deficientemente y no hay, yo diría, una correlación directa entre el esfuerzo de los pagos que se le hacen a los funcionarios con los resultados que obtienen. Un tema que es delicado porque, querámoslo o no, eso va trasuntando ciertos fastidios, porque ahora van a tener que demostrar todos
los funcionarios públicos si para lo que se les está pagando hacen su pega? Y eso que parece de perogrullo, en el Estado no es tal. En las reparticiones públicas, en cualquiera, en las internas saben quiénes trabajan y quiénes no. ¿Sabes quiénes atornillan al revés? ¿O quiénes atornillan con un martillo? Pero acá estamos en una presencia que requiere, o sea, donde el Estado y la República requieren un reordenamiento. Porque no podemos gastar la plata de la forma tan falaz y tan irresponsable como hoy día ocurre. Las empresas del Estado que no funcionan, que trabajan a pérdida, deben venderse. Y incluimos ahí también a Codelco, que nadie le ha querido poner el cascabel al gato, pero Codelco hace mucho tiempo que no tiene las utilidades que debiera tener, sobre todo por el precio que tienen hoy día nuestras materias primas, particularmente el cobre. Y en todos los ámbitos para donde usted mire, deben haber cambios necesarios que obliguen a empezar a mirar. A empezar, digo, porque hoy día nos está mirando así, que cuando se me está pagando un sueldo en el Estado por no hacer lo suficiente, entra un estado de conciencia vital para saber que, y lo saben, quienes están haciendo muy poco para el sueldo enorme que reciben. Y eso podría parecer odioso, pero eso hay que verlo en todos los rubros. Dan vergüenza nuestros parlamentarios, que teniendo sueldos extraordinarios no hacen lo que deben hacer. Vigilar, fiscalizar, auscultar, estar interesado en lo que pasa. El Poder Ejecutivo, con sus ministros, con sus secretarios, con sus seremi, con sus gobernaciones, con sus cores, con sus alcaldías, con sus concejalías, etc., requerimos un reordenamiento. No podemos vivir de prestado, porque eso es lo que está pasando, distintos auditores y televidentes. O sea, estamos imprimiendo billetes para que la cosa parezca un poquito más interesante, pero la deuda de nuestro país en solo intereses no se cubren con las utilidades de Codelco. Como lo hemos señalado otras veces acá en Razones de Estado, requerimos unos 4 o unos 5 Codelcos para pagar los intereses de la deuda, no la deuda. Y eso que usted está hoy día ahí tomándose un cafecito en su oficina, o oyendo en su colectivo, en el momento de su trabajo, lo que nos están escuchando en la carretera, etcétera, etcétera, o los distintos servicios públicos donde sabemos que nos sintonizan, es de perogrullo que esto tiene que tener un cambio. Porque más de lo mismo sería entrar en una vorágine donde, como hoy día lo vemos, el Estado no solamente tiene conciencia, muy poca conciencia de lo que hoy día se está gastando en funcionarios, y no es mejor o no son mejores los resultados. Más funcionarios, peores resultados. Y eso tiene que ver no solamente con el funcionario civil, tiene que ver también con los funcionarios que tienen también la potestad del uso de las armas. Y eso, distinguidos auditores, hay que entenderlo con mucho cuidado, porque en definitiva, hoy día tenemos a muchos funcionarios policiales y militares atados de mano, donde los mandamos a hacer
patrullajes bajo la forma de una situación constitucional que les permite hoy día tener cierta visualización o cierta presencia en los mundos, particularmente en la macrozona sur, con estados de excepción constitucionales. Pero esto no mejora porque no les hemos dado la autoridad para que resuelvan el problema. Es más, los amenazamos a quienes les entregamos las armas que si algo hacen mal o se les ocurre enfrentar a los terroristas, pueden repetir las tremendas odiseas que se viven hoy día, por ejemplo, todavía en Punta Peuco. Ese es un temazo, porque el crimen organizado sabe que el Estado de Chile protege a los delincuentes. Y este gobierno de emergencia, supongo, yo creo, que va a venir con una perspectiva distinta a gobernarnos. Que va a ser duro, que va a ser fome, que va a ser poco estético. Bueno, este gobierno ha sido elegido mayoritariamente por el pueblo de Chile, teniendo la confianza que intentará o resolverá el tema del crimen organizado, y dentro del crimen organizado nos toca a muchas instituciones que hoy día gobiernan los destinos del país. El poder ejecutivo, el poder legislativo, senadores y diputados, y el poder judicial, donde ahí también tenemos crimen organizado. No de casualidad se han ido ministros del máximo tribunal de justicia, incluso porque organizadamente algunos de ellos, o algunas de ellas, como el caso de Ángela Vivanco, perpetró un crimen cobrando por un fallo judicial que de alguna forma dañaba los intereses del país, porque era contra Codelco. El caso de la muñeca bielorrusa. Y eso se repite también en las fiscalías, y eso se repite también en nuestro Parlamento, porque, dicho sinceramente, el problema que tenemos nosotros es de sistema político, y que se quiso avanzar en algo para dejar solo partidos grandes. Los chicos tienen que asumirse como parte de los grandes, y los grandes funcionan como mafias, donde dejan entrar a algunos y a otros no, a los de su simpatía. Por eso que también faltan otras leyes para obligar a los partidos políticos a que sean eficientes. Un partido político, distinguidos auditores y televidentes, que propone candidatos a diputados o senadores, que se transforman en verdaderas mafias, que se crean para asaltar al Estado, como ocurrió, por ejemplo, en este gobierno con el Frente Amplio y sus fundaciones truchas. El castigo político, jurídico o administrativo contra ellos fue casi cero. Unos presos por acá, otros presos por allá, pero la masa, el centro del desfalco de personas que se coludieron para robar, está hoy día en cuestión, porque todavía no se soluciona aquello. Y esto es transversal. No se justifica pagar
tan bien a nuestros parlamentarios y en general tan bien a nuestros funcionarios públicos para que los resultados sean tan magros. Lo que hoy día sostiene este verdadero acto de fe de los electores y los ciudadanos que llegaron mayoritariamente a buscar un cambio de gobierno para saber si podían mejorar esto, las autoridades que vienen, se verá en la cancha y con los hechos lo que efectivamente pueden hacer. Pero también tenemos que entender que esto se nos fue de las manos y que poco a poco, momento a momento, paso a paso, fuimos decayendo en una institucionalidad que ya no funcionó y que hoy día nos tienen presos a todos porque nuestras calles se vacían a tempranas horas de la noche por miedo. Nuestras cárceles, las escuelas del delito, sometidas a una presión gigantesca porque desde adentro se sigue delinquiendo, dentro de las cárceles, se siguen delinquiendo y organizando distintos tipos de robos o distintos tipos de asaltos o la conducción del crimen organizado. Y eso suma y sigue, y donde usted quiera mirar, esto requiere, creo yo, una situación de larguísimo plazo. Y este gobierno de emergencia, a quien le deseamos suerte, tiene que asumir que las condiciones son bastante bajas de éxito. Nos ayuda mucho el mejor precio del cobre, probablemente, algunos precios de los minerales, ¿ya? Pero hay una indisposición interna a mantenerse en el estado tal como está. Que los que hoy día cobran trabajando en el Estado y no trabajan quieren seguir iguales. Y para donde usted mire, usted se va a encontrar con estos ejemplos. Así entonces empieza a presentarse el próximo gobierno. Mañana será el cambio oficial de gobierno. Y estaremos ahí con ustedes para analizar los momentos que se están viviendo y sobre todo porque más allá de del comentario de lo que está ocurriendo es si efectivamente la disposición con que llegan las nuevas autoridades favorecidas o respaldadas con un tremendo apoyo popular, esto podría desvanecerse si finalmente no se toman las medidas y las consideraciones que hay que hacer, por molestas que sean, para poder reencontrar el cauce de un país como el nuestro, que perdió la brújula, que perdió el norte y que hoy día buscamos tener la oportunidad de que alguien nos conduzca a retomar los rumbos que nuestra república se merece. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa Razones de Estado de hoy, martes 10 de mayo. Y los invito mañana a escuchar una programación especial donde estaremos analizando hora a hora lo que va a estar ocurriendo en el cambio de mando, para lo cual, como ya les dije, están cordialmente invitados para hacer de este mañana un día especial. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias, don Percival Madero. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada de hoy. Muy bien, 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado cumple una década acompañando el debate sobre la actualidad, el acontecer político de Chile y el mundo.
Los invitamos para que nos puedan escuchar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas en Madero FM. 10 años informando, opinando y reflexionando. Que tengan una excelente jornada. Buenos días, permiso. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.